Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La reforma de telecomunicaciones avanza en el Congreso en un terreno accidentado tras de que la oposición lograra frenar el dictamen. Morena, con su fuerza mayoritaria en el Senado, ha ofrecido incorporar propuestas y cambios sobre temas muy controvertidos que acarrearon la descalificación de la iniciativa como ley censura. Esta es una de las principales batallas que la oposición ha logrado dar en el Congreso contra una ley que movilizó en su contra a los partidos opositores, a la industria de las telecomunicaciones, organizaciones civiles y expertos en la materia. Morena aceptó deponer la aplanadora de su mayoría legislativa después de que la presidenta Sheinbaum pidió pausar su aprobación para analizarla, aunque ya había sido votada en comisiones. Esta vez su bancada escuchó a la mandataria. Las críticas más fuertes se han dirigido contra la concentración de atribuciones y discrecionalidad del órgano unipersonal que regulará el sector en la Agencia de Transformación Digital, así como a diversos artículos que incluyen la censura a la transmisión de mensajes de propaganda de gobiernos u organismos extranjeros como respuesta a la campaña antiinmigrante que Trump lanzó en medios mexicanos. La iniciativa camina contrarreloj para aprobarse en un periodo extraordinario en junio y cumplir los plazos constitucionales de emitir la legislación secundaria, sin que todas las discrepancias hayan sido subsanadas. ¿Cuáles acuerdos faltan? ¿Cuáles cambios se incorporarán de los conversatorios en el Congreso donde fue analizada? ¿La negociación es solo de forma o quedan desacuerdos profundos sobre el modelo de regulación de la 4T para las telecomunicaciones? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Aquí ni censura ni restricciones a las libertades de expresión. Ese mote con el que se le quiso calificar, pues fue una magnificación y una distorsión que la querían como una bandera, la oposición. De hecho, siguen mencionando todavía cosas que ya hemos advertido que se van a modificar, pero ellos siguen insistiendo en que la concentración de funciones, etc. No hay censura, lo que hubo fue apertura. La censura no existe, la apertura ustedes la han presenciado. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Uno de los temas más candentes de las últimas semanas, desde luego, la ley de telecomunicaciones. Y como acaba de escuchar Javier Corral, senador de Morena y uno de los que ha llevado los conversatorios en el Congreso, dice no hay tal ley censura, un mote que se magnificó. ¿Qué te parece, Marta Tudón, oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19? Primero, muchas gracias por la invitación, José. Creo que hay muchos problemas que salen de este proceso, no solamente en el contenido, sino también en cuanto a la agenda que existió, a por qué la puerta a que las discusiones se abrieran después de que ya tuviéramos una iniciativa, ¿no? ¿Por qué tan pocas personas ya estuvieron? dictaminada en comisiones. Ya dictaminada, que después no fue por el propio Senado, sino tras una orden, una buena disposición, un gesto, digamos, de la presidenta de México, que se abrieron las puertas, pero antes de entrar al aire platicábamos si esto realmente era una buena señal, una mala señal. Eso todavía no podemos descubrirlo, porque el proceso también de discusión no estuvo a la altura de las circunstancias, no estuvieron las personas, los sectores que debieron de haber estado, y en consecuencia lo que pudo haber surgido de los conversatorios seguramente va a mejorar, pero no va a atender de forma de centro las necesidades en materia de telecomunicaciones en México. Déjame ir rápido con Marilena Estavillo, que fue directora, excomisionada del IFT, y estuvo también ahí en los conversatorios en el Congreso, y preguntarte cómo viste la declaración de Corral. Marilena dice: los conversatorios fueron abiertos, no hubo censura, participaron todos, dijeron lo que les dio la gana, lo que les pareció, y vamos a recoger las propuestas y cambios en una minuta que vamos a llevar otra vez a la comisión para votarla. Tú estuviste ahí, ¿qué te parece? ¿Coincides con Corral o no?
No, mira, parcialmente. Yo creo que fue un buen gesto que se hicieran estos conversatorios, que se detuviera este proceso que iba hacia aprobar la ley sin quitarle una coma. Entonces, bueno, al ver esa perspectiva frente a lo que se dio, que es una pausa, vamos a pensar, vamos a consultar, pero por supuesto que esto ha sido muy positivo. Ahora, pero hubiera sido mejor que esta consulta se diera antes de generar un proyecto de ley que además se apoyara en un diagnóstico de lo que hemos tenido, qué sirve, qué no sirve y qué había que adaptar, porque también parece que no se entendió que la ley que se dio en el 2014 estaba diseñada para un cierto marco institucional, para que la aplicara un organismo autónomo donde había un órgano colegiado con obligaciones de transparencia, de rendición de cuentas, y no se puede traspasar eso a otro tipo de diseño institucional donde las decisiones van a estar centralizadas, donde estaría en el mismo lugar, en la misma entidad, facultades ejecutivas, regulatorias, sancionatorias, porque estaba hecho para otro diseño institucional. Eso tampoco hubo, pues no hubo una conciencia de este cambio que es fundamental, pero además también de todo lo que había que cambiar, porque la ley anterior del 2014 se copió en una buena parte en este nuevo proyecto de ley, pero pues sí, con unos cambios sustantivos muy preocupantes, introduciendo temas que incluso ya han sido señalados como inconstitucionales y se vuelven a incorporar como para ver si en la tercera vuelta ya dejan de ser inconstitucionales, lo que pues no se puede entender. Entonces, aquí hubo muchos problemas de origen. Perdón que te interrumpa, Sí. pero a ver, entonces para ir, digamos, tratando de centrar la discusión, ¿te parece que los cambios que dice el senador Corral que se van a incorporar en una minuta de los que se plantearon ahí en los conversatorios solamente son un buen gesto, pero siguen habiendo discrepancias profundas, no solamente con algunos artículos, sino con el modelo de regulación de la 4T? ¿Ese es el punto? Yo creo que el modelo sí se debió plantear por completo, o sea, estamos cambiando todo el diseño institucional, todo el marco, entonces vamos a generar un nuevo modelo. Eso no se dio. Yo creo que tampoco podemos saber qué tanto van a cambiar. Sí tenemos que ver el nuevo proyecto. Sé que se han presentado cientos de propuestas de cambios puntuales a artículos. Hay que ver qué tanto se refleja y también tomar en cuenta cómo se van a atender temas donde no hubo tiempo de tratarlos en los conversatorios, porque la agenda era muy amplia y los conversatorios tenían una temática específica en cada mesa. Es cierto que algunos de quienes participamos, pues alcanzamos a tocar temas, digamos, que no tocaban en esa mesa, pero el tiempo era muy acotado y pues los números de participaciones no fueron suficientes para tocar todos los temas que sí tenían que haber analizado. La discusión la acaba de plantear, me parece, María Elena Estavillo, y dice, no solamente es de artículos, sino un asunto de fondo de modelo. Sin embargo, no creo que el conversatorio se haya planteado para cambiar el modelo. ¿Cómo ves tú? ¿En dónde nos coloca, digamos, esta situación? O sea, desde artículo concordamos con la perspectiva de María Elena. Como mencionada, a ver, los conversatorios al final fueron habilitados gracias a la presión que hubo por parte de diferentes actores, empresas, sociedad civil, organizada y no, pero también de radios comunitarias. ¿Es posible que sea el primer, digamos, el primer logro que logra para frenar una ley la oposición en el Congreso en este periodo de sesiones? Digo, hubo muchos actores involucrados. Yo creo que era tan evidente los problemas que había en el texto de la ley que todos los actores saltamos, ¿no? Por diferentes motivos, y creo que eso es algo muy importante que me gustaría traer a la discusión. El cambiar el articulado no solventa, ni sustituye, ni reemplaza la obligación que tiene el Estado mexicano de respetar y garantizar derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? El primero,
el derecho a las telecomunicaciones como una herramienta habilitadora de otros derechos. Ahí es donde podemos ejercer la libertad de información, la libertad de expresión. También el derecho a la privacidad, como bien lo estaba mencionando María Elena, si bien se recuperaron muchísimas cuestiones, disposiciones que estaban contenidas en la legislación que ya estaba existente, eso era un modelo anterior, donde existía el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un ente autónomo, con ciertos candados, estamos yendo con a un modelo frenos. totalmente distinto, un modelo mucho más centralizado. Con un muchísimo más papel. poder. O sea, no solamente le quitas la autonomía, sino quitas los candados y le estás habilitando de muchísimo más poder que llegue a infringir ya en otros derechos, no solamente en los que ya mencioné. Derecho a la privacidad, protección de datos personales, porque, como bien lo mencionabas, incluyen disposiciones que ya han sido declaradas como inconstitucionales completamente. Entonces, y esto particularmente con el padrón que quieren realizar, que básicamente quiere revivir el RENAUT y el PANAUT, que para las personas que quizás no lo sepan, son estos registros de teléfonos celulares, que ya ha sido declarado como no necesitas toda esta información frente a un Estado que claramente ha abusado de la información. Sí, ya hubo una declaración de inconstitucionalidad de la Corte, corrígeme. Exactamente. Déjame regresar rápido con Ingrid, que parece que ya arregló sus problemas de micrófono. Ingrid, ¿me escuchas bien? A ver si ahí estás. Perfecto. Preguntarte, Ingrid. Hola. Hola, muchas gracias por estar con nosotros y preguntarte, ¿te parece que el asunto es, la discusión tiene que ver con un problema articulado de algunos artículos que han sido muy señalados, los mencionaba incluso Corral, o hay un tema de fondo del modelo de regulación de la 4T, que es muy distinto, como plantean nuestras otras dos invitadas, a el de la ley de 2013? Claro, yo creo que como toda reforma estructural, esta iniciativa pues va a generar debate, siempre, y hay que asumirlo con responsabilidad y es que requieren especial atención, como la de la reorganización institucional, la compatibilidad con el TEMEC, que ha sido también muy señalada, este artículo del 109, que ha merecido que esta iniciativa se reconozca como la ley censura, pero también tiene muchas bondades, y yo creo que eso también es importante reconocerlo. Esta iniciativa busca atender de forma integral los principales retos del sector, como el acceso universal al Internet. Creo que es algo muy, muy bondadoso de la iniciativa. También busca corregir omisiones históricas en el ejercicio de derechos fundamentales, como los derechos a las audiencias, el acceso de pueblos indígenas y afromexicanos a medios propios y un uso más justo del espectro radioeléctrico. Entonces yo creo que también, como hay cosas criticables y que se está abriendo al diálogo mediante los conversatorios y seguramente se van a integrar estas observaciones, también hay que reconocer que hay cuestiones que se deben de valorar y reconocer en esta ley y que sí son deudas históricas que se tienen. Voy contigo, Marlena. Una reacción tuya a lo que acaba de decir Ingrid, y es, aquí hay varios temas que pone sobre la mesa. Derecho universal a Internet, fíjate que sí. Deudas históricas, ¿qué opinas? No, yo estoy de acuerdo. Claro que sí se introdujeron temas que eran pendientes, unos que había que recuperar, porque los derechos de las audiencias ya estaban en la ley de 2014, ¿no? Y muchas personas los estuvimos peleando. Entonces, bueno, esto es algo que se recupera en la ley. Hay temas nuevos que también son cosas que no han funcionado. Por ejemplo, pues el tratar de impulsar que se facilite el despliegue de infraestructura en todo el país con las autoridades locales. No, por supuesto que hay algunos temas positivos y esos no hay que minimizarlos, pero también hay muchísimos otros que generan preocupaciones respecto simplemente de la operación, ¿no? Pero además de derechos humanos y que se está ahora, pues tenemos un modelo, la verdad, que puede generar muchos problemas operativos porque se están reuniendo dentro de la misma autoridad responsabilidades ejecutivas, de regulación, de política pública, y que todas se tienen que realizar. La parte de la política pública yo creo que era una deuda muy grande, pero no era una deuda del regulador, yo sí quiero dejarlo muy claro, era una deuda del Ejecutivo, porque todos los temas de inclusión digital, ¿no? el llevar los servicios le toca al Ejecutivo y no se había hecho. Es muy importante que ahora ya tengamos planes de cobertura, ¿no? Que necesitamos muchas otras cosas más, además de la cobertura, para hacer realidad una inclusión digital. Pero bueno, al menos ya hay esto.
Pero el punto es que estos planes pueden generar problemas con, por ejemplo, con los mercados, porque muchas de las cosas que se plantean pueden distorsionar mercados que sí están funcionando, no de una manera óptima, pero suficiente Perdón, para que haya servicios. ¿Como cuál para...? Mira, los mercados de los servicios móviles, ¿no? Que las empresas comerciales construyen infraestructura, pues traen tecnología, llevan servicios a una buena parte de la sociedad. ¿Qué sucede? Que las condiciones de los mercados nunca van a ser suficientes para que las empresas privadas atiendan a una parte de la población que ya sea porque vive en lugares muy alejados, en poco densos, o porque no tienen ingresos suficientes, O sea, no van a poder acceder. A los Por marginados supuesto. a los marginados del mercado. Déjame ahí Claro. hacer una pequeña pausa, Malena, porque después de estas primeras intervenciones, la pregunta con la que abríamos la introducción era diciendo que la ley parece avanzar en el Congreso, incluso veíamos como Corral decía, se va a hacer una minuta y con la idea de poder incluirla en un periodo extraordinario en junio para poder tener la aprobación de las leyes secundarias. Y yo me pregunto, Marta, si tú, después de ver esto, ¿crees o estás de acuerdo con que avanza o no avanza o se estanca? ¿En dónde estamos? Porque me perdí. Yo creo que bueno, no sé si tengan información diferente, pero ha sido muy confuso también la manera en que todo esto ha avanzado, al menos desde el lado de organizaciones que trabajamos derechos digitales, ha sido muy confuso, no ha habido otro, ¿no? O sea, se abrieron mesas en Senado, pero al mismo tiempo se abrieron algunas en diputados, no era muy claro cómo estas conversaciones iban a articularse, esa es la palabra, cómo se iban a vaciar en el contenido y también cómo se iban a subsanar la presencia de personas que no estaban, porque al mismo tiempo en que existieron las mesas de discusión, salieron diferentes organizaciones comunitarias, sobre todo representantes de radios comunitarias, de poblaciones indígenas, de grupos afromexicanos, donde dijeron, estaban levantando la mano y diciendo, nosotros también queremos estar, porque son también la manera en que vemos las tecnologías, las faltas, las necesidades, las prioridades que tenemos a nivel local, las que no están reflejadas y las personas que están quizás bueno, de hecho, reflejando. ese es parte, me imagino, de las deudas históricas a las que se refería Ingrid. Todas esas comunidades que han estado marginadas o teniendo papeles secundarios dentro de Sí, claro, y bien las toca, o sea, sí hay una enunciación en el texto sobre eso, pero quieren estar involucradas. No es solamente que las autoridades asuman lo que necesitan, sino que ya entendí. O sea, hay un proceso. Quieren voz y voto. Exacto, quieren voz, quieren participación. Con claridad. Exactamente. Sí, yo creo que ese es uno de los problemas que hay y, a ver, sí, hay algunas cuestiones que son mejoras, eso es innegable, pero también es cierto que no podemos despedirnos de unos derechos solamente porque estamos celebrando otros. O sea, las cuestiones que tienen que ver particularmente con estas deudas históricas de poblaciones que son marginadas y que en estos procesos siguen estando enfrentándose a los mismos límites de un parlamento abierto, es una deuda. Pero también está el tema de censura, que quizás es el que está más reconocido en que va a haber algún cambio, ya tendremos que ver el texto final, pero está todo lo de vigilancia y lo de la agencia. O sea, eso es innegable que también necesita una atención muy particular. Ahorita nos metemos esos dos puntos que han sido desde luego los más polémicos, pero déjame ir con Ingrid y preguntarle, Ingrid, tú que has estado cerca del proceso parlamentario, del proceso legislativo y de los conversatorios, ¿te parece que sí, que esto avanza, que después del parón o la pausa que recomendó y fue escuchada la presidenta, ahora está en condiciones esta iniciativa de volver al Congreso para enlistarse en un periodo extraordinario, o no lo ves? Bueno, yo creo que siempre vamos a querer que más personas intervengan y entre más personas intervengan y más opiniones se pueda tener, yo creo que pues, la ley va a ser cada vez mejor, ¿no? Yo que estuve presencialmente observando todo lo que se decía en los conversatorios, pues quisiera remitirme a un tema muy específico que es el derecho a las audiencias, que como bien lo decían, esto ha sido un derecho que se reconoce desde la reforma constitucional de 2013. Esto fue debilitado por una reforma posterior en 2017 y su protección ha quedado en un terreno ambiguo, ¿no? Esta ley lo reconoce nuevamente, reconoce las audiencias como sujetos de derecho,
y establece un marco legal para que accedan a contenidos de calidad diversos que respondan al interés público. Y en estos conversatorios, una de las recomendaciones ha sido que también se tomen en cuenta a las defensorías que puedan ser ejercidas por personas de las propias comunidades, que no solo tengan formación jurídica, social, pero que también tengan esta formación cultural y que sepan de qué manera defender a sus comunidades, ¿no? Y esto es parte de lo que ahorita estaban diciendo, que creo que es importante escuchar a la gente que lo vive, que vive en estos contextos, para que pueda emitir sus comentarios y la ley pueda contar claramente con las garantías que puedan brindarle los efectivos a la gente, como este derecho de las audiencias que se pretende consolidar en esta iniciativa. Algo que entiendo que finalmente se logró durante los conversatorios, pero sigo sobre la misma interrogante, Marlena, y tú, bueno, nadie tiene una bola de cristal, pero necesito regresar a esa pregunta y es, ¿crees que ha avanzado lo suficiente o hay los acuerdos mínimos suficientes como para poder llevar este dictamen ya aprobado, pero que tendría que modificarse a un extraordinario en junio? A ti tienes una larga experiencia después de haber visto muchos de esta clase de procesos legislativos. ¿Qué piensas? ¿Está o no está para meter al horno? No tengo tanta información para saber cómo va a detalle el proceso. Sí, pensaría, ¿no?, que hay todavía intenciones de empujarlo, pero hay tantas cuestiones de fondo en la ley que si se empuja para una aprobación en junio, van a quedar muchísimos temas volando. Fíjate que precisamente este de las audiencias, los problemas de fondo conceptuales de la ley, es que estamos retomando modelos que ya no corresponden a la ingeniería institucional que tenemos, pero tampoco corresponden a la tecnología del día de hoy. Fíjate que esta Defensoría de Audiencias, como se tomó de la ley de 2014, que ya déjame decirte que en el 2014 ya estaba desactualizada, nada más están previstos derechos para las audiencias cuando vemos televisión abierta o escuchamos el radio por un aparatito o televisión restringida. Pero si tenemos los mismos contenidos, escuchándolos en el radio a través de nuestro celular por internet, ya se pierden los derechos, ¿no? Y seguimos siendo audiencias, pero ya no tenemos mecanismos de protección, porque esta ley no es convergente y no refleja la realidad tecnológica de hoy. A ver, eso me parece un punto central, porque en efecto, en los últimos 10 años el desarrollo tecnológico es tan impresionante y tan evidente como simplemente estar hablando hoy de inteligencia artificial. Y hasta donde yo he podido ver, el actual dictamen, porque es un dictamen, no recoge buena parte de esta transformación. Tú lo decías hace un momento con la radio, con la radio a través de las plataformas, pero ¿y de todo lo demás? ¿Dónde está el derecho o cómo se maneja? Que no es fácil, en ninguna parte del mundo lo han acabado por resolver, pero podríamos haber avanzado y no sé si esto pueda convertirse en una oportunidad perdida. Marilena. Yo creo que sí es una oportunidad, era cuándo, ¿no? O es cuándo. Los temas de pluralidad, ahí también tenemos el problema desde la Constitución, porque cuando se hizo la reforma constitucional, se habló de mandarle los temas de pluralidad a la Comisión Federal, bueno, a la nueva autoridad de competencia, cuando los temas de pluralidad tienen que ver con libertad de expresión, con el derecho de acceso a la información. Entonces, no es un tema de competencia, es un tema de derechos dentro de los espacios de comunicación, sobre los nuevos medios de comunicación donde ya están las redes sociales, las plataformas digitales, y todo esto no se recoge en la ley. O sea, sí hay una falta de comprensión de estos fenómenos y de la situación tecnológica en la que vivimos. Pues voy con Marilena, que precisamente es oficial de los derechos digitales del artículo 19. ¿Y qué trae la ley sobre derechos digitales? Mucho. Coincides aquí con Marilena, que si ya era vetusta y desactualizada la de 2.13, esta queda todavía más rebasada por la tecnología actual.
Tiene todo que ver, precisamente porque antes quizás solamente se intuía que las telecomunicaciones estaban centradas en la radio y la televisión en el modelo anterior, ¿no? Absolutamente. Cuando ya las personas que participamos en Internet no solamente estamos consumiendo contenido, sino que los estamos creando y estamos ejerciendo derechos humanos al final de cuentas. Nos educamos, tenemos acceso a la salud, sabíamos dónde estaban los centros de vacunación, podemos trabajar desde casa. Existen diferentes expresiones de la manera en que los derechos digitales están presentes en esta ley. Y creo que algo en lo que podemos coincidir las tres personas que estamos acá como participantes en tu espacio, que de nuevo gracias por la invitación, es que es importante legislar. O sea, nadie está diciendo no legislen. Esto Sí, no es nadie un rechazo. rechaza. No es un rechazo, hay que hacerlo bien. Es tan importante, es tan crucial, porque precisamente implica el ejercicio de derechos y es tan importante que necesitamos adelantarnos a las conversaciones que están existiendo. También tenemos que reconocer los diferentes usos y costumbres de poblaciones que están en México y que tienen una cosmovisión y un uso diferente. Tenemos que reconocer las diferentes vivencias, reconocer que los derechos humanos están interconectados, o sea, no son efectos de enmienda, no están en negociación, ¿no? Adelantarnos a la ley. Necesitamos tener una que sea seria y que no sea apresurada, o sea, que esté bien hecha. A ver, aquí hay un planteamiento y es nadie se niega a legislar, incluso es urgente legislar muchas de estas materias que están fuera, digamos, de toda norma y de todo alcance, como es mucha parte, la parte de las telecomunicaciones digitales, incluso la inteligencia artificial. Pero déjame ir con Marilena y luego con Ingrid, porque desde luego nadie se opone a una ley. Sin embargo, lograr una ley que sea 100% de consenso en una materia tan compleja como esta también es difícil. Marilena, ¿qué desde tu punto de vista, si me puedes decir 3 cosas que no están y que tendrían que estar, que desde tu punto de vista son imprescindibles para que se justifique justamente sacar o echar para adelante esta ley? Bueno, uno insistiría en que sea convergente, que refleje esta realidad, ¿no? Porque se trata de proteger derechos, ¿no? Derechos digitales, derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información, inclusive a la manifestación, a la asociación que ya se da en estos ambientes digitales. Creo que ese sería uno, que sea convergente. Otro, que esté centrado en la protección de derechos humanos en un sentido amplio, y ahí entramos al menos a 2 capítulos que me parecen de lo más sensibles y que se también es el de el registro de usuarios móviles, que además, pues como ya comentaron, ya se ha declarado inconstitucional, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que, esto tal como está, pues yo lo quitaría, ¿no? Simplemente lo quitaría. Hay las preocupaciones de seguridad, hay que ver cómo atenderlas sin afectar derechos humanos. Y también el de colaboración con la justicia. No para quitarlo, no, ahí sí hay temas donde se entiende, o sea, se necesita colaborar en muchos casos de inseguridad, pues para que las autoridades de seguridad puedan hacer su trabajo. Pero como son temas tan sensibles nuevamente, tienen que ser con ajuste a muchos principios que protegen a las personas, no estar cuidando que haya siempre una orden judicial, solo en casos extremos, autorizar, por ejemplo, la intervención de comunicaciones, la geolocalización en tiempo real. Entiendo cuando hay un secuestro, cuando hay temas graves, hay que tener esos mecanismos. Pero como está ahorita la ley, está tan abierto a que una variedad de autoridades pueden solicitarlo sin que se haya definido cuáles autoridades, con qué propósito y sin que medie una orden judicial. Yo también pondría muchísima atención en ese capítulo. O sea que más que las ausencias, lo que te preocupa, para puntualizar, serán las implicaciones que puede tener en la desprotección de derechos ciudadanos y de derechos humanos, como los que acabas de mencionar relacionados con la seguridad y la justicia. ¿Ese es tu punto? El de la convergencia tiene muchas implicaciones, ¿eh? Cuando consideras convergencia, entran ahí muchísimos temas de
desinformación, pluralidad, protección de menores, por ejemplo, que eso no lo vemos muy claro, y la protección de menores es fundamental en las redes sociales, en las plataformas, pero como no es convergente la ley, pues todos esos temas se están quedando fuera. Pues yo, María Elena, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y voy a tener que irme a una pausa rapidísima y regreso justamente para tener la reacción de Ingrid sobre estos 3 puntos que planteas relacionados con la convergencia, que te parece que son fundamentales y que tendrían que estar para llevarlos en los cambios a la minuta. No sé si todos los trataron en el conversatorio o no, María Elena. Última pregunta antes de que te vayas. No, son tantos temas que no dio tiempo de ver muchos de ellos. Hubo algunas menciones puntuales, pero no con, con la amplitud que merecían. Sería ingenuo y equivocado echar las campanas al vuelo y celebrar, porque sigue habiendo cosas delicadísimas en este dictamen a las que no ha hecho referencia el oficialismo, y todo indica que pretenden en un extraordinario cuanto antes que esto se convierta ya en una ley, y entonces sí, no tendrá marcha atrás. Olvídense de si se apellida Merino, Pérez, González o Martínez. Hay un solo argumento, porque si esta no es la conclusión central del conversatorio, ¿cuál va a ser? Eliminar el 109 y entonces ya no van a bloquear las plataformas digitales y resuelto el problema. Entonces mi pregunta concreta es, ¿vamos o no a dar una batalla objetiva, seria, por tener un órgano regulador que tenga esas características, o creen ustedes que es mejor este modelo de agencia unipersonal? Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y lo que acabamos de ver, este par de intervenciones del senador del PAN, Ricardo Anaya, centradas en uno de los puntos que han sido corazón de las críticas de esta iniciativa, y es la concentración de atribuciones y en la regulación de un, órgano unipersonal en la Agencia de Información Digital. ¿Cómo ves, Ingrid, ese punto? ¿Es necesario cambiarlo o no, y cómo? Bueno, yo creo que ese tema en específico ha sido, sí, de los más relevantes y de los más preocupantes, y el senador Ricardo Anaya ha tenido un papel activo en recordarlo y en centrar la discusión en ese aspecto. Yo creo que sí se tiene que discutir y sí se tiene que llegar a una manera de no concentrar todo el poder en una sola, como él lo dice, no es cuestión de una persona, sino en un solo ente, porque eso sí puede llegar a generar problemas. Creo que eso sí debe de analizarse, sí es una cuestión que debe de tomarse con seriedad, y creo que, como bien lo ha dicho él, no podemos centrar el debate en, se eliminó el artículo 109, que era el tema que todos decían que iba a generar la censura, y que los funcionarios públicos pudieran bloquear las cuentas cada vez que no les pareciera que algo estuviera o fuera de acuerdo con lo que ellos creen que es lo que debe de ser o de decirse. Y sí, creo que no se debe centrar solo en eso, creo que sí hay que analizar el tema de que la agencia digital no tenga todo el poder, y yo sí veo cierta apertura, como lo decían hace rato. Todavía no podemos aseverar que en el dictamen no se vayan a incluir todos los comentarios que se han dicho en los conversatorios, porque todavía no hay una presentación final de un dictamen. Yo sí veo apertura, creo que hay que esperar, y sin duda creo que esto se va a resolver en un periodo extraordinario. Creo que sí va a suceder así en junio, y pues habrá que esperar a ver el dictamen. En particular, Ingrid, escuché ya decir al senador Corral que aceptarían, dijo incluso hasta la propia presidenta ha aceptado, que haya un tipo de órgano colegiado y que no
quede toda la regulación en una sola persona, el titular de la agencia digital. Y dos, dijo, todo lo que tiene que ver con censura previa o los artículos que se confeccionaron que se pueden bloquear las plataformas, sobre todo a propósito de la transmisión de propaganda de gobiernos extranjeros, como los comerciales, los mensajes que vimos del gobierno de Trump. Todo eso se va a quitar, eso ya olvídenlo, ya ni existe. ¿Tú qué seguridad tienes de eso? ¿De que esto se va a eliminar? Y que se reformaría el órgano, generando algún tipo de, digamos, órgano colegiado. Pues yo creo que la presidenta de la República sí ha demostrado ser una mujer de entendimiento, abierta al diálogo. Yo creo que ella, a diferencia del gobierno anterior, sí tiene más apertura y sí escucha pues a la oposición, a la gente que trabaja cercano a ella, y creo que es una mujer que está dispuesta a generar acuerdos para que esto transite de la mejor manera. Yo creo que sí va a haber la apertura porque eso ha quedado así demostrado. Tan es así que ella, teniendo como la posibilidad de que esto pudiera pasar en el periodo ordinario y pudiera ser aprobado por los senadores, pues ella lo detuvo y abrió paso a que se hicieran estos conversatorios y le instruyó a Pepe Merino que explicara de mejor manera cómo iba esta reforma, que explicara el malentendido del 109, que generalmente, bueno, ya lo han explicado, este artículo era complementario a una ley, a una reforma que ya tenía la ley del IVA y que era para bloquear las plataformas que no cumplieran con obligaciones fiscales. Pero bueno, se hizo todo un malentendido y al final Pepe Merino explica y dice, se elimina esto para que no haya lugar a dudas, y al final de cuentas esto ya se encuentra en la ley del IVA, entonces ya es algo que ya está regulado. Yo creo que sí tienen mucha apertura. Lo que puedo comentar ahorita respecto a tu pregunta es, hay que esperar. Yo creo que la presidenta es una mujer de palabra y yo creo que va a haber más apertura. El Senado Electoral también ha demostrado apertura, ha demostrado un compromiso, ha estado escuchando todas las opiniones negativas, positivas. Creo que tiene un equipo también técnico que valora entre aquello que pues, sí puede generar algún problema en algún punto, y creo que los veo muy abiertos al diálogo. Y también creo que hay mala información. Por ejemplo, también hablaban de que esta iniciativa violaba el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. El TEMEC. Exactamente. Al eliminar la posibilidad de contar con un órgano autónomo constitucional. Pero esto no es así, porque en el TEMEC, en el capítulo 17, me parece, viene una nota al pie, el tema de que el órgano autónomo constitucional lo tiene México. Pero no viene en el artículo como tal y por lo tanto no violenta el TEMEC. Entonces creo que hay muchas cosas que también se tienen que aclarar, creo que hay desinformación y pues creo que se tiene que dar el debate para que todo esto sea claro. Marta, dice Ingrid, hay apertura de la presidenta, ha dado pruebas cuando paró o pausó la aprobación del al vapor en fast track del dictamen en el Senado, pero el problema es que muchas veces a la que no escuchan sus legisladores, particularmente en el Senado, es a la propia presidenta. Y ahí es donde se va a votar finalmente con los votos de su bancada. ¿Qué esperas tú? Yo creo que podemos y deberíamos aspirar a un modelo democrático mejor, ¿no? Donde las propuestas que sean tan importantes, las legislaciones que sean tan importantes y que tengan la potencialidad de impactar, de mermar derechos, que sean discutidas con la seriedad que se merecen. Ni siquiera es apertura. A ver, yo creo que no es aplaudible, es obligación. Es la obligación y hacer las cosas bien. Haber sumado a la mesa a grupos, y voy a insistir en esto, a grupos y poblaciones que han sido históricamente vulnerados y que levantaron la mano a lo largo de todos los conversatorios diciendo, no podemos pagar el pasaje a Ciudad de México, está muy caro, no podemos estar ahí, ni siquiera sabemos dónde inscribirnos, no tenemos ni siquiera acceso para poder inscribirnos, háganos por favor caso, y nadie los apoyó, no estuvieron no estuvieron presentes. Hubo algunas figuras que son emblemáticas para las radios comunitarias, etcétera, pero al final
Son muy diferentes los diferentes mundos de las comunidades, por ejemplo, en los territorios de Oaxaca que en los de Michoacán. Son muy abismalmente Son diferentes. realidades muy diferentes, aunque pareciera desde la capital o desde la Ciudad de México que los puedes meter al mismo bolso. Y también yo creo que algo muy importante que está mencionando Ingrid es que también se ha politizado mucho este tema, ¿no? Se ha utilizado también por parte de diferentes partidos políticos que son ajenos a Morena para intentar golpear, etcétera. O sea, ¿coincides con Ingrid en que alrededor de esto ha habido desinformación? Ha habido desinformación. Y manipulación de la información con propósitos o intereses partidistas. También de Morena, incluyendo Morena, es así. Sí. Lo que también considero es que, por ejemplo, en la figura de que supuestamente es violatorio al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, es violatorio de derechos humanos. O sea, ok. A ver, pero ahí coincides en ese punto con Ingrid. Coincido en que no es violatorio. No es violatorio del TEMEC. No, pero es una los referencia. Derechos humanos, o sea, lo que me gustaría es centrar la discusión en lo que realmente debería de molestar y debería como a nuestra consideración. De preocupar, sí. Debería de preocuparnos, que es, hay cuestiones que son violatorias a derechos humanos. Ni siquiera que habilitan o no habilitan, como era mucho lo que estaba mencionando María Elena, que le gustaría una legislación de lo que estaba mencionando que fuera habilitadora de derechos y que tuviera esta mirada convergente. Hay cuestiones en la legislación que son violatorias a derechos humanos. ¿Cuáles dirías que son las tres que te parecen las más graves? Lo más grave es, además de lo de censura, que era el artículo disruptor, había otras que por la manera en que estaba el texto de la ley, por ejemplo, los shutdowns o los apagones de internet, ¿no? Se decía que iba a ser durante unos centros penitenciarios, pero realmente que los órganos de seguridad tenían el poder para determinar cuándo no iba a haber acceso a internet en determinada zona. Y estaba tan abierto el lenguaje que podía ser sujeto a interpretación. Otro tema, el tema de vigilancia, sabiendo que México durante el sexenio anterior, el sexenio anteanterior, en este no sabemos, han habido básicamente espionaje selectivo a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, ¿no? A través del malware Pegasus, y también sabemos que existen antenas IMSI catchers en las calles que están interviniendo las telecomunicaciones. Si le das más poder y una ambigüedad en el lenguaje para que a consideración puedan tener acceso a nuestros datos, dónde estamos, sabiendo la historia que tiene este país de violación a la privacidad y de datos personales, sumamente preocupante, o sea, es impresionantemente preocupante. Y creo también que una parte importante es lo que mencionaba Ingrid, debería de haber una seriedad al respecto de la agencia. ¿Cuáles son los poderes que tiene la agencia? A ver, ya necesitamos despedirnos de la idea de que va a ser un ente autónomo, ya no existe, el IFT, ya hay que despedirnos. Por eso usé la palabra con Ingrid, colegiado. Colegiado. Porque es lo que ha aceptado, lo que ha declarado el propio Corral. Algún tipo de colegiación, así de ambiguo. Hay que ver cómo es la selección, hay que ver, porque todo esto, y quizá tú y Ingrid van a coincidir, se tiene que leer a la luz del contexto legislativo mexicano y el contexto político mexicano. Porque lo que no está contenido en esta ley, o sea, a mí me preocupa también que lo que van a bajar de esta ley, como quiera, ya está en otras disposiciones de, por ejemplo, la iniciativa de la Ley de Seguridad o Inteligencia, donde de nuevo viene otro padrón, donde de nuevo quieren hacer registros y se quieren compartir, y de nuevo la agencia tiene el superpoder. O sea, hay cuestiones que están en esta ley que se tienen que quitar, se tienen que discutir con muchísima seriedad, y que yo no creo que se pueda hacer un proceso tan apresurado para decir que es legítimo. Ya estamos cerrando Blanco y Negro, nos quedan en un par de minutos y les vamos a pedir a nuestras dos invitadas 1 minuto para cada una. ¿Cuál sería la conclusión para cerrar este programa? Ingrid. Muchas gracias. Y bueno, sin duda sí hay temas que preocupan. Ahorita lo estaba diciendo Marta, y creo que sí es muy importante pues analizar todo esto, como cómo es que va a quedar el dictamen, esperar a que se presente. Y un tema que yo no me quiero quedar sin destacar, y lo decían hace rato, es el registro de usuarios, que sí es un tema que preocupa. Es cierto que el artículo 8 de esta iniciativa que se propone contempla la posibilidad de que la agencia digital emita lineamientos para establecer un mecanismo de registro de usuarios. Y este tema ha sido señalado por especialistas y ha sido señalado por la Corte, que ha declarado inconstitucional el intento de vulnerar el derecho a la privacidad, ¿no? Y aquí está pareciendo que podría volver a encaminarse hacia lo mismo, a
a vulnerar este derecho a la privacidad. Y es algo que se está analizando y que yo esperaría que sí tomara la seriedad que requiere y que pues, se modificara o se eliminara. Esto es contestando ahí está, ahí está. Muchas gracias. Perdón que te interrumpa, pero ya me tengo que ir. Voy contigo, voy cerrando. Muchas gracias, Ingrid. Voy cerrando contigo. Preocupación sigue existiendo. Preocupaciones existen y los derechos humanos no están abiertos a negociación ni a politización. Se tienen que garantizar porque es una obligación del Estado mexicano por parte de los tres poderes. Ahí está, Marta Tudón, oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19 de México y el Caribe. Muchas gracias, Marta, por haber estado con nosotros. Y por supuesto, muchas gracias, Ingrid, especialista en asuntos públicos y análisis legislativo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, a ambas, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que hayan estado con nosotros aquí en Blanco y Negro, como todos los martes y jueves a las 20:30 horas de la noche. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Adiós.